Hay inmersiones sin descompresión, que esa la pueden ver en la tabla número 3, que son, digamos, tiempos máximos en el fondo y que puedan subir a la superficie sin hacer descompresión. Eso significa, ¿bien? Y las inmersiones que requieren parada de descompresión, bueno, son las más comunes. Y estas obviamente son las que deberían ser planificadas, para no encontrarse con la sorpresa que el tipo sale a la superficie a preguntar: ¿y cuánta descompresión tengo que hacer ahora? Eso es lo que no debería suceder. Ahora, yo quiero llegar acá a este punto donde dice variaciones a la velocidad de ascenso. Hay un punto que se ha tocado, pero quiero dejarlo en claro nuevamente. Hay velocidades de descenso y velocidades de ascenso que son estándar, ¿ya? Han ido variando con el tiempo, porque se ha llegado a la conclusión de que contra más lento baja y contra más lento sube, es mucho mejor, ¿ya? Por lo tanto, se aplica la velocidad de 9 metros por minuto en los ascensos, ¿ya? Y aquí hay un tema que lo vamos a citar, que dice que después de haber efectuado el buceo, cuando ya está en el fondo, el buzo empieza a ascender, pero de repente puede suceder alguna situación y se puede enredar, y da a conocer acá en el punto 1 que si el retraso fue a una profundidad mayor de 15 metros, agregar el tiempo en el fondo, la diferencia entre el tiempo empleado en el ascenso y el que hubiese sido necesario para ascender a 9 metros por minuto, ¿ya? Y descomprimir de acuerdo al nuevo tiempo total en el fondo. Yo voy a hacer acá, para que les voy a dar a conocer más o menos el gráfico con el que vamos a trabajar para ir entendiendo todas esas posiciones, ¿ya? Este va a ser el inicio del buceo. Aquí se supone que iríamos descendiendo, ¿ya? Aquí vamos a llegar al fondo. Supongamos que estamos a 20 metros, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿cuál es la velocidad de descenso? 9 metros por minuto. 9 metros por minuto. Por lo tanto, ¿cuánto me debo? Perdón, esta es la velocidad de descenso, son 24 metros por minuto, la ascenso 9. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo me puedo demorar un minuto en bajar hasta los 20 metros, ¿ya? Y llego al fondo, ¿ya? Entonces, desde que yo inicio el buceo hasta que termino mi buceo, todo esto se llama tiempo total de fondo, ¿ya? Y que aquí vamos a hacer un supuesto que estamos 20 minutos, ¿ya? En el caso que este ejercicio requiriera tabla de descompresión, yo debería hacer un gráfico en el cual hago las paradas de descompresión, algo así como de esa forma, ¿okay? Si vamos a la tabla número 2, podríamos ir a ver si es que necesita o no descompresión este ejercicio. Bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver sus tablas. Tenemos los tiempos de profundidad, ¿ya?
tenemos los tiempos en minutos, y en estas columnas están las paradas de descompresión a ciertas profundidades, que aquí da a conocer la columna de los 3, los 6, los 9, ¿ya? Entonces, a 20 metros tenemos bastantes minutos de buceo, por lo tanto este buzo puede salir a la superficie sin hacer descompresión, ¿ya? Eso es como lo más básico que les puedo señalar con respecto a esto, ¿ya? Ya, entonces vamos a desarrollar un ejercicio en la cual el problema es el siguiente. Se efectúa un trabajo de reparación de redes Lovera alcanzando una máxima profundidad de 35 metros con un tiempo total en el fondo de 25 minutos. ¿Ya? El trabajo es catalogado como normal. Los buzos dejan la superficie a las 8:15 de la mañana y después de un intervalo en superficie de 4 horas 30 minutos se vuelve a sumergir a la misma pareja y se continúa con el trabajo, que es normal y con un tiempo en el fondo de 20 minutos. ¿Sí? Aquí, bueno, hay que explicar básicamente que en este ejercicio vamos a trabajar de inmediato con un intervalo en superficie. O sea, se hace un buceo, el buzo sube a la superficie, va a estar 4 horas 30 en superficie y posteriormente vuelve a hacer el mismo buceo. ¿Ya? En esto se aplica de la siguiente forma. Iniciamos a las 08:15, ¿cierto? Y nuestra profundidad máxima son 35 metros. A una velocidad de 24 metros por minuto. Nos demoramos 2 minutos en llegar al fondo. Vamos a estar 25 minutos en el fondo. Por lo tanto, aquí lo primero que tenemos que hacer es visualizar qué es lo real. Lo real es 35 metros, 25 minutos. Por lo tanto, ahora recién yo voy a la tabla número 2 y verifico si debo o no hacer descompresión. Bien. 35-25. 33, 36. Por lo tanto, como no hay 35, pasamos directamente a la tabulación superior. Sería 36. ¿Ya?
Y de 36, ahí tenemos 36,25. ¿Me siguen todos, cierto? Sí. Ya. ¿Sí? Ya. Ya, entonces 36,25 sería la tabulación para la primera parte del museo. 36,25 y nos dice que al final hay una letra en esa misma línea, la letra I, en la cual da una descompresión de, a los 3 metros, ¿cuánto es? 6 minutos. Bien. 6 minutos. Por lo tanto, aquí iniciaríamos entonces el ascenso hasta los 3 metros y nos indica que debemos hacer 6 minutos de descompresión y posterior seguir hasta la superficie. A los 3 metros, 6 minutos. Ya. ¿Ya? Eso es. Sí, pues 10 pies son 3 metros. Sí, a los 3 metros, 6 minutos. Entonces ahora para tener un rango de tiempo, como ya sabemos que la hora de inicio fue a las 8:15 más 25, estaríamos llegando en este punto a las 08:40. ¿Bien? Ahora, la velocidad de ascenso se calcula a 9 metros por minuto. ¿Bien? Entre los 35 metros de profundidad para llegar a los 3 metros a la superficie tenemos 32 metros de diferencia. Por lo tanto, al hacer la división en 9 queda que son 3 minutos y tanto pasados. Por lo tanto, cuando queda pasado también se sube y se mantiene en 4. ¿Bien? 4 minutos entonces hasta eso es lo que se demora desde el fondo a llegar a la parada de los 3 metros. Por lo tanto llegaríamos acá a las 08:44, ¿cierto? 08:44. ¿No se le resta la profundidad de la parada al tiempo de ascenso? ¿Cómo no? Pues si están 25 y la parada es a 3 metros, o sea, si están 35 y la parada a 3, la subida a 33 metros. La velocidad sería para calcularla a 33 metros. Hasta los 32. Claro, 32. Entonces, cambia el tiempo. ¿O no? No. Pues son 9 metros por minuto. Por eso, 9 metros por minuto, pero tú no llegas a los 35 porque estás llegando a Por los eso 3. se divide en los 32 En metros. los 32. Claro. Posterior hacemos la parada de los 6 metros y aquí estaríamos llegando a este otro punto, entonces a las 08:50. Y de los 3 metros a llegar a la superficie, como son 9 metros por minuto, me demoro 1 minuto. Bien. Llego Ahí la acá velocidad a de las ascenso. 08:51. Ahí la velocidad de ascenso no disminuye, sigue siendo 9 metros por minuto. Se mantiene, siempre se trabaja en minutos. Sí, pero de los 3 metros a... Se mantiene la velocidad de ascenso, de 9 metros pero por se minuto. toma como 1 minuto. Sí. ¿Ya? ¿Yo debiera llegar en 1 minuto o debiera llegar en menos? Lo ideal en O 1 sea, en minuto. 1 minuto. Ahora la gente Por sale. eso ahí la velocidad de ascenso disminuye aún más. Serían 3 metros por minuto. Claro. Sí, pues en ese sentido, si te demorara 1 minuto en subir, tendrías que ir subiendo casi milimétricamente. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí quedaríamos con la primera parte del ejercicio
Y así se lleva la información al formulario, así como está acá. Bien. 0851, salimos a lo mismo. Perfecto. Entonces después de esto habría que calcular el nitrógeno residual. Ya sabemos lo que es el nitrógeno residual, es la cantidad de burbujas, ¿cierto?, que queda en el cuerpo después de haber hecho un buceo. Ahora tenemos que calcular cuánto es eso. Porque como la persona va a hacer un segundo buceo, tenemos que conocer ese dato para poder manejarlo de distintas formas. Se puede manejar sumando, restando el dato, dependiendo del segundo buceo cuánto tiempo se vaya a hacer. Una consulta. En el tiempo que se calcula como total, ¿no se considera el tiempo de descenso? Total bajo del agua, sí. Te suma. O sea, es 2 más 25 más... Total de fondo. ¿Sí? Para el Sí. total de fondo se considera Sí, todos los se tiempos. considera el... O sea que si yo ahí Aquí, llego a las 8:17 al fondo, claro, después de 25 minutos, son 25 minutos que esto se sería considera el tiempo de bajada. 8:42. Ahí habría que sumar un No, desde que inicia hasta que termina se considera el tiempo completo. ¿Ya? Si yo calculo esto como o sea, tiempo los real, 25 están claro. los... Sí. este tiene otro nombre en el caso que se calcule como tiempo real en el fondo. Ahí yo considero 2 minutos de bajada más los 23 minutos de real en el fondo. ¿Ya? Pero en este caso el tiempo total en el fondo es desde el inicio hasta que termina el buceo. Digamos, termina el trabajo en el fondo. Y desde aquí, todo esto se considera como descompresión. El ascenso, la parada de descompresión y el ascenso igual. ¿Bien? Ahora, desde aquí hasta acá se considera como tiempo total debajo del agua. O tiempo total de buceo. Le pido un favor, Sí. ¿podría explicar la otra parte del ascenso? Lo que pasa es que nos perdimos en realidad buscando la tabla, porque no sé si las tablas son diferentes a las que tenemos. Las tablas que tienen ustedes están en pies y están en metro. ¿Ya? Trabajenla en metro, que es más fácil. Es la tabla... La tabla número 2. Lo que pasa es que está con decimal, pero el 36,5 es 36 la práctica. Claro. Por eso es diferente. Sí. pero es lo mismo. Es diferente, pero es muy parecido. Está redondo. Acá en la tabla sale tiempo total de descompresión 10 minutos y ahí son 4, 6 y después un minuto más, son 11 ahí. El tiempo total de descompresión. Puede que haya alguna diferencia en la tabla. Porque aquí estábamos, aquí cierto, 25 minutos, ahí dice 10. Tal vez lo calculan en forma más... Sí, lo que pasa es que aquí... Lo que pasa es que según velocidad da... No, es que en verdad son, oye, es que en verdad son 3 minutos 30, Ah, no ya, son 4 minutos. saca la fracción. 3 sí. minutos 30, Ya, claro. 6 de parada Y la otra son 45 segundos, o sea, se pasa Sí. 15 segundos, Es un cálculo 15 más- segundos de los 10 minutos. Este es un cálculo más exacto. Claro, claro. Es más práctico eso, ¿eh? Sí, Sin decimales. sí. Así que trabajémoslo de esa forma para no irnos complicando tanto, no con decimales, en metros, no en pies. ¿Ya? Bueno, lo siguiente, como les anunciaba, es calcular el nitrógeno residual, que para eso se utiliza el formulario que les mostré delante, que está acá a continuación. ¿Ya? Entonces, intervalo de superficie son 4 horas 30. ¿Correcto?
30. Eso es lo que se calcula. Sí, 4 horas 30. 4 horas 30. Ya, la tabla 4 dice que es el grupo de inmersión sucesiva al intervalo, al final del intervalo en superficie. Aquí están las instrucciones para su uso. De leer todo eso lo vamos a explicar de forma más rápida. Nuestra tabulación inicial, ¿cierto? Nos dio una letra. Esta letra es importante. Tabulación de la tabla 2, 36, 25, letra I. Con esa letra I, nosotros debemos ingresar a esta tabla. ¿Ya? Ahí está la letra I. Y ahora tenemos que subir para buscar cuál es el tiempo de intervalo en superficie, que son 4 horas 30 minutos. con 30. ¿A qué tabla hay, perdón? La De la 4. tabla número 4. La última página. No, es que la tabla está invertida en la impresión, Ah, ya. pero se ve igual. Claro. Sí. Pero la información es la misma, está de distinta forma, ¿no? Estamos Ya, ahí. todos llegaron a la tabla y están en la letra I. Letra I, sí. Ya, a eso me llegué. Ah, ya. La tabla que ustedes tienen está junta ya. Ya, lo que pasa es que a ver, al entrar en la letra I, después yo busco las 4 horas 30 de intervalo en superficie, ¿ya? Y tengo que subir en este sentido. Sí. Entonces aquí estoy en las 3 horas 44 y las 5... No, ¿Ya? claro, sí. Sí, ¿ya? Y después voy a buscar la otra letra, la letra C. Sí. Es que está girada la tabla. Claro, No es que está al revés, está girada. claro. Bien. Entonces, ¿No? De la I al intervalo de la acá. I, B. Hacia la derecha. se Claro. busca hacia la derecha y está el intervalo. Ya. Y después en su tabla tienen que bajar, porque le da la letra C de la tabla de abajo, no hacia arriba. ¿Ya? Ah, es I con C. O sea, Vendría siendo la I con C. Claro. porque la tabla se junta esta columna con la Claro. tabla de abajo, no con la de arriba. Ah, la de abajo, ya. Sí, la de abajo, ya. Ya. A nosotros nos sale con B. No, es B en la misma tabla, es C en la tabla de abajo. Como está el título va a ser más
Pero Sí, arriba, depende. se acaba Por partiendo. ejemplo, está... A la siguiente. Oye, ¿es la B? No, la C. Esta la quiero hacer. Abajo. Es que esto no es una de Así con C, bien. Esta no es Es de esta forma, de la forma de... la I. Van a la letra I, miren acá, van al tiempo, que serían las 4 Ahí horas está, 30, ¿cierto? está entre las 3:44 y las Y aquí 5:12, arriba, pero acá. y de ahí bajan y les da la letra C. ¿Ok? Bien. ¿Y qué hacemos con la C? Ya. Luego la C, el grupo de repetidor, ¿cierto? Buscamos los metros. Son 35 metros, así que son 9. Y estos 9 son... En la siguiente, al 9, la derecha. Eso entendí yo. Ahora tiene que ser. ¿Un 9? De ahí nos vamos a la tabla 5, en la cual nos va a dar el tiempo de nitrógeno residual. En la tabla número 5 también tienen las instrucciones de uso. Yo Izquierda, esa no se la no les voy a dar a conocer todas las excepciones que hay en esto porque estaríamos un día entero con el tema de tabla, ¿ya? Pero en cada una de las tablas tienen sus formas de uso y excepciones. ¿Y ese resultado que da de la tabla se junta con los metros de la bajada? Y la letra C, entonces nos vamos a la tabla 5 para calcular el tiempo de nitrógeno residual. ¿Ya? Está un 9. La 9. Entonces entramos, ¿cierto?, con la letra C Sí. y nos vamos a la nueva profundidad, que vamos a iniciar nuevamente el buceo, ¿cierto? ¿Se hace otra tabla para el nuevo uso? Claro. ¿No se continúa la misma a la derecha? No. El ejercicio dice 35 metros. que después del intervalo de superficie de 4 horas 30 vuelve a sumergir la misma pareja para continuar con el trabajo anterior, o sea, misma profundidad, con un tiempo total en el fondo de 20 minutos. Bien. Entonces, 35 metros, 20 minutos. Si terminamos el primer buceo a las 08:51 más 4 horas 30, deberíamos iniciar el próximo buceo a las 13:21. 8 la diferencia. Ahí entramos con la letra C Arriba. y nos vamos a buscar ahora la profundidad. 36. 36, 35, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que ver también es
lo real. En este segundo buceo, lo real es 35-20, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver la tabulación. Y tenemos que ver cuál es el tiempo de nitrógeno residual también, ¿cierto? ¿Y cómo llegó a las 13:21? Entonces entramos en C, Porque del último tiempo de subida en las 4 horas 30. vamos subiendo, ¿cierto? Y como es 35, este es el único caso en el cual no se sube, digamos, ¿ya? Porque ¿Es para las segundas bajadas? Para la... no, ¿Cuál es el así caso? que mira, le vamos a explicar. Si yo voy a 36, voy a explicar esta situación. Si voy a 36, como es a 35, ¿cierto? El segundo, si yo voy a 36, me dice que tengo 9 minutos de nitrógeno residual. Por lo tanto, disminuye el nitrógeno residual y eso hace que haya un error, aumenta el riesgo, ¿ya? Por lo tanto, aquí iría en el número 33, que sería esa la profundidad, y ahí me indica que son 10 minutos que yo tengo de nitrógeno residual del buceo anterior, ¿ya? Por eso es que yo no voy a la superior, este es el único caso que yo no voy a la parte superior, ¿ya? Entonces, aquí me dice que el nitrógeno residual son 10 minutos, ¿ya? Por lo tanto, yo debo tabular como 35 metros de profundidad por los 20 minutos que voy a bucear, pero a estos 20 yo le tengo que sumar los 10 del nitrógeno residual. Por lo tanto, debería hacer una tabulación por 35-30. 20 minutos más los 10 residuales me Claro. dan la nueva tabla que tengo que usar para la inmersión. Claro, entonces esto es lo real. Yo voy a estar a 35 metros de profundidad y voy a bucear 20 minutos. Pero como hice un cálculo de nitrógeno residual, ese cálculo me dice que hay 10 minutos de nitrógeno residual. O sea, en realidad debería ser como si hubiera estado buceando 30. Es como si hubiese estado buceando 30. Por eso que yo tengo que calcular de acuerdo a, entonces, la tabulación 35-30. ¿Ya? Y ahora nuevamente regreso a la tabla 2. Ya. Una parada a 14, o sea, 14 minutos. Ya, entonces aquí estaríamos en la tabla número 2. Y como no tengo 35, paso a 36, ¿cierto? Claro. Tiempo de fondo, 30. Y voy a 36, 30. Claro. ¿Ya? Entonces, la tabulación de la tabla 2 sería 36, 30, que me da una letra al final
3630 Letra J. J. Esta letra es por si acaso yo quiero hacer un nuevo buceo. Ah, Tendría que hacer lo mismo que hice anteriormente. ¿Ya? Ahora 3630 me indica que tengo que hacer 14 minutos de descompresión. Entonces, descompresión a 3 metros, 14 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo los datos y puedo terminar este perfil. Subo a los 3 metros y me detengo por 14 minutos. Pero no da 18. ¿Cómo? Es el tiempo total de descompresión para eso, da 18 minutos. Demora 1,5 en subir a los 14 minutos. Claro. Lo que pasa es que aquí- es que es 1,30 hasta los 3 metros, 14. Lo que pasa es que acá tenemos que hacer los cálculos de ascenso. 20 segundos más. claro. ¿Ya? Da como 16 minutos la subida. El ¿Cuánto tiempo me total de- demoro 26. de los 35 a los 33? Ya lo habíamos 8 hecho. minutos. 4 minutos, ¿cierto? Estoy los 14 y después de los 14, de los 3 metros a la superficie, 1. 1 minuto más. 20 segundos. Por lo tanto, me da 19 de Entre descompresión. 30 y 20 segundos, pero sin decimales no. O sea, Claro, con decimales. sí. Claro. Ya. Bien. Aquí llegaría a las 13:41. Acá estaría a las 13:45. A las 13:59 y 14:00. Y todo cansa. Profundidad. Tiempo de fondo. ¿Podría ser paradas intermedias? Si lo deseamos. A Antes de voluntad. los 3 metros de la superficie. Porque esto es mínimo. Claro, a ver, las paradas de compresión son prácticamente, como lo decía el doctor Fermer, son cálculos que ya se han hecho para poder disminuir esa burbuja, ¿cierto? Y que no pase a la gradiente. Por lo tanto, este es el margen de seguridad que podría tomar el buzo, y si él quiere hacer otra parada de descompresión, no debería haber mayor problema, mayor riesgo, ¿ya? Ahora, las paradas de descompresión siempre se hacen desde las tablas, acá lo indica, desde los 15, ¿cierto? Si vamos al inicio de la tabla, desde los 15, acá mira, indica a los 15, esto es para buceo súper profundo, se hacen paradas a los 15, a los 12, a los 9, a los 6 y a los 3. ¿Bien? Ya. Así que prácticamente lo ideal es darle cumplimiento absoluto a la tabla, lo que indica. Pregunto porque he leído que en algunos países es reglamentario que a la mitad de la profundidad Claro. hagan una parada y después la parada de descompresión. Sí, cuando hay buceo muy profundo, es casi un estilo ya en otros países hacer esa parada de seguridad. Lo mismo que se quiere implementar acá en Chile con la parada de seguridad con oxígeno a los 3 metros. ¿Ya? Que es una situación que la queremos evaluar y poder plasmarla en el nuevo reglamento. Y con relación a lo mismo, estaba como reglamentado que desde los 3 metros a la superficie disminuía la velocidad de ascenso incluso a 1 metro por minuto en algunos casos, dependiendo de... Ya. No, eso no lo manejo al día de hoy. Pero
nosotros, digamos, por reglamento exigimos todavía los 9 metros por minuto. Ya. Pero prácticamente esa es la forma, digamos, de hacer un cálculo de un buceo con un intervalo de superficie y otro buceo. Esto en base a que la mayor accidentalidad estaba justamente mientras más cercano estaba la superficie. Claro. Y las diferencias de presión son más marcadas. Los primeros 10 metros. Los primeros 10 metros son los cambios más bruscos de presión. Por lo tanto, ahí es donde hay que moverse más lento. Para cálculo mental sería más práctico si usaran 10 metros por minuto. Claro. O sea, claro, porque lo que pasa es que cuando uno hace cálculos de muchas cosas, Claro. cuando uno ocupa cifras más redondas, es más fácil hacer cálculo mental. Aunque no va a ser exacto en cuanto si va a hacer la prueba, tengo que hacerlo por 9 metros, pero si lo hago yo, pienso que el 10 va a ser más lento, sí que se... Claro, de voy hecho, más lento. Pero de hecho, las tablas deberían pensar en hacerla de forma más amigable todavía. Pero son así, ¿no? claro, son así, claro. Claro. Ahora, pero ese gráfico, porque, insisto, o sea, para el museo profesional, nosotros le exigimos que vayan llenando estos formularios. ¿Ese formulario quién lo llena? ¿El supervisor? Debería irlo llenando el supervisor, aunque estos formularios se usan generalmente para los exámenes de buceo, cuando van a rendir el examen teórico. Es necesario que sepan llenar estos formularios. Porque si Ahora, tomamos en consideración que la escolaridad de muchas de ellas es bastante básica. Claro. Yo encuentro que de repente puede ser un poquito complejo, Claro. los cálculos, la velocidad, la distancia. Sí, claro, es prácticamente un formulario complejo. Por eso que se le enseña también esta otra forma, que es mucho más amistosa, y desde aquí tú puedes traspasar la información al formulario, sin ningún problema. Bueno, ahora les voy a pedir que desarrollen el problema número 2. Para los que no alcanzan a leer completo, dicen bahía inglesa con el objeto de buscar una hélice de un yate deportivo. Se efectuará una faena de buceo normal a una profundidad de 28 metros con un tiempo total en el fondo de 75 minutos. 28:75 y dejará la superficie a las 18:50.
No, que no lo ven. Que de acá no lo ven. ¿Lo Por ves? favor. No, de acá no se ve. Ahí. El sí, no, espera. 28 metros con 75 milímetros de fondo. 75 milímetros. Eso se refiere al total. Desde que empieza. Gracias. Los buses dejarán la superficie a las 18 horas. Bueno, hasta la arriba de 50 minutos. Dejarán la superficie, significa que empiezan a dejar a las 18:50. ¿Qué sabe, no? Sí, bajarán a las 18:50 minutos. ¿Por qué tiene que ser tan rápido? Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de ese ejercicio? Es desarrollarlo. En práctica, la pregunta de todos los ejercicios es prácticamente llegar a la hora de término del buceo. Ya. Son dos paradas. 6 y 13. Se demora 2 minutos 25 en subir hasta. Este tiene. Son 13 minutos. Son 13 minutos. Son como 13 minutos. Ahí salen dos números, sale un 7, un 3 y un 40, ¿no? ¿Esos son minutos? Son minutos. 13 minutos, tengo 6 minutos. Ya.
¿Y dónde se saca los 6 metros? La tabla arriba. Ese es un número. Ya, ese es el número 6. Sí, ya, ahora entendí. 6 metros. Y después eso dice, me puso dejar a la superficie a las 18 horas 50 minutos cuando recién se hunde. Cuando esconde la casa en la Ya. Sí, dejarán la superficie. Hay que ir sumando ahí. 18, 50, 47, 50. ¿Están listos? Sí. Anda a tomar café ya. Come galletas también. Ya, sí, ya, eso ya. No vale ya. Ya. 1. Y ahí da un tiempo de descompresión de 56, dice. Ya. ¿Ya? ¿Todavía no termina? Ya. Acabando el tiempo. 21. ¿21:02?
Sí, puso eso después de las 9. Sí, medio 21.0. Ya, vamos a desarrollar el ejercicio para salir de las dudas, y antes de esto quiero darle a conocer una de las excepciones que se aplica cuando hay aguas muy heladas, cuando el trabajo es en aguas muy heladas o cuando el trabajo es con demasiado esfuerzo. Y generalmente, como ya nos hemos dado cuenta, el trabajo del buzo mariscador es de gran esfuerzo. O sea, sí o sí habría que hacer la excepción que le voy a dar a conocer ahora, que es incrementar en tiempo y en profundidad, en ambos casos, ¿ya? O es agua fría o es trabajo pesado. Por ejemplo, si el trabajo en aguas frías es a 27 metros, 70 minutos, yo incremento y paso a tabular nuevamente a 30 con 80 minutos. Eso significa, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, la descompresión que me indica la tabla es mayor. ¿Sí? Es que esta tabla tiene profundidades distintas. Entonces hay un intervalo que es 28.7, no 27, 28.7. Claro. Y el otro 30.4. Entonces, Sí. según esta tabla, ¿nos va a dar otro resultado que esa? Sí, por supuesto, pero es una de las excepciones que tienen que, incluso en esa misma tabla, si el buceo a 28, ¿cuánto te dice la tabla? 28.7. 28.7. Y el buceo fue y el- 28, entonces igual nos quedamos en ese rango. Ah, sí, perfecto. Sí. Igual, es que la excepción. No, es que yo estoy dando a conocer otra excepción, no es con el ejercicio que vamos a desarrollar. Es porque el ejercicio que ustedes están viendo es normal. Ya estoy dando a conocer una excepción que se aplica este incremento en tiempo y en profundidad cuando el trabajo es en aguas frías y cuando el trabajo es con demasiado esfuerzo. Y a la zona está como considerada. ¿Cómo? ¿Hay alguna temperatura como ¿La temperatura del el agua? agua? Sí, bueno, el reglamento da a conocer que en temperaturas inferiores a 12 grados se aplica el incremento. Y eso sería entonces para casi toda la costa. Claro. Sí. Básicamente. Sí. Bueno, ahora, también depende mucho del traje, porque el traje que usan los buzos mariscadores, que es el que más se conoce en el rubro artesanal, que es el de goma a goma, ese es un traje que es bastante calientito, ¿ya? Los buzos no se enfrían mucho con ese traje, a excepción de los trajes que usan los buzos deportivos autónomos, que son como tela, goma, tela, que el agua recircula constantemente por el traje y ahí uno se enfría con mucha más facilidad, ¿ya? Por lo tanto, el traje que usa el buzo mariscador, si bien es cierto, va a trabajar a lo mejor en un agua un poco más helada, pero el traje lo favorece bastante. Es un muy buen traje en ese sentido para repeler el frío. Así que también quedamos en la encrucijada, sí, porque hay algunos que incluso les da mucha calor con ese traje
aunque estén en abuela. Sí, es así. Entonces, yo creo que prácticamente debemos pensar en cuando el trabajo es forzado. Porque ahí sí o sí, o sea, nadie va a decir, oye, yo hago un trabajo forzado y respiro, súper normal, imposible. El trabajo forzado estaría dado Por la corriente y por el trabajo que están haciendo. ¿Y qué tipo de trabajo se consideraría forzado por ejemplo de la gente? Claro, sí, se considera como forzado. También se considera. Sí. Así que sí o sí hay que La incrementar. resolución del ejercicio es muy bien teórica porque Es teórica. en la práctica se aplica. Claro, generalmente no hace la tabulación porque si no... Pero la extracción de mortalidad, por ejemplo, no es pesado. ¿O sí? Prácticamente no es un trabajo pesado si aplican la técnica correcta, porque hay algunos buzos mariscadores que suben el chinguillo ellos mismos. En vez de amarrarlo y hacerle alguna señal al asistente para que lo suba, lo suben ellos. Y eso ya se transforma en trabajo pesado. Ahora en la acuicultura, el trabajo de la recolección de la mortalidad no es un trabajo pesado, pero sí a veces hay corrientes y ya se considera como un trabajo pesado. ¿Sobre cuánto? ¿1,5? 1,5. Entonces todo esto teórico es necesario que el buzo lo maneje para poder mantener una mayor seguridad en el momento de ascender y saber que no es lo mismo caminar que subir un cerro trotando. O sea, va a respirar de forma distinta, por lo tanto la cantidad de nitrógeno que va a acumular en el cuerpo va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, quiero repetir nuevamente el tema de la excepción para los incrementos en trabajo en agua fría como trabajo pesado. Si estoy a 27.100 y el ejercicio, el trabajo es considerado en agua fría, yo incremento en profundidad y paso a 30 y de los 100 paso a 110. ¿Ya? Es así de fácil, es una excepción, pero es así de fácil. Con trabajo pesado ya. Ya, entonces desarrollemos el ejercicio. Con los calendarios y la tabla de compresión. La billetera con las abres por dentro, una tabla de compresión. En el teléfono, al fondo. 18 horas. Se compra cada documento. Trae una tabla. 18, sí. Bombardeo. Cambiar tabla de cuando se le agrega una de las características de trabajo muy pesado, se pasa a la siguiente etapa. Ya, entonces esto es lo real, ¿cierto? Siempre tenemos que definir cuál es el buceo real. 2875. ¿Ya? Y posteriormente vamos a la tabla. La tabulación es la tabla número 2, que nos indica $28.80. Como para medir la tabla. 28.80, que nos da una descompresión a los 3 metros de 40 minutos, ¿cierto? Y a los 6 metros de 13 minutos, ¿cierto? De las 18:50 más 75 minutos, llegamos a este punto a las 19:50.
19.25, ¿no? A los 22 ¿Ah? son 2.000. Claro, 18, 19, 20, 20.05. Desde el fondo a la primera parada son 20.05. ¿Ya? Y de aquí vamos a la parada de los 6 metros. 2 minutos 20. Dice que son 13 minutos. Y llegamos a los 3 metros. Y dice que son 40. Y nos vamos a la superficie. Por lo tanto, ahora tengo que calcular los tiempos de ascenso. ¿Cierto? Primero lo da la tabla. Tiempo hasta la primera parada que dice la tabla, ¿cierto? Sí. Da 2 minutos 20, pero habíamos quedado de 2 acuerdo minutos en, 25, da muy poca la diferencia. en 3, ¿cierto? Por lo tanto, acá llegamos a las 20:08. Van los 13 minutos de descompresión. Llegamos a este otro punto a las 20:21. ¿Cierto? Ahora desde este punto, 1 minuto para llegar a la parada de los 3 metros. Llegamos entonces a las 20:22. Y tenemos que sumar esos 40 minutos de parada de descompresión en los 3 metros. Llegamos a las 21:02. Por lo tanto, 1 minuto más para salir. 21:03. Claro, 1 minuto más para la salida. Pero era 0.33. Sí, sí, se puede. Porque puede hacer una suma completa desde los 75, los 3, los 13, 1, 40 y el 1, y después divides por 60. Pero también se puede. Ahora, si haces la división en una calculadora no te da porque te da con decimales, por lo tanto tienes que dividirlo en 60 para ver las horas y los minutos que te restan. Y en los 20.05 21:03. y los 20 ¿Sí? ¿Sí? y los 20.05 se suma los minutos de bajada. No, insisto, este tiempo Incluye. es el tiempo total de fondo. Se inicia acá y termina acá. Incluye el tiempo de bajada. Ya, el tiempo de fondo incluye la bajada. Ya. Sí. También para conocimiento quiero darle a conocer que para buceos en altitud se aplica la misma tabla 2 en otro formulario, pero con distintas profundidades teóricas. Es otro tema. La tabla indica cuál es la profundidad teórica que se tiene que tomar para hacer el cálculo. De hecho, hay muchas tablas. O sea, aquí estamos viendo la tabla 2, la tabla 3 que la vimos de forma muy rápida que indica el tiempo sin descompresión, la tabla 4 y la tabla 5.
Yo creo que con esto podríamos quedar más o menos listos para que retengan y puedan manejar esta información solamente, y si alguien necesita después desarrollar otro tipo de ejercicio o quedó con alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, le puedo dejar mi correo electrónico para que lo anoten y me envían algún correo electrónico y yo gratamente le respondo apenas tenga un tiempo. ¿Bien? Para usos comerciales, por ejemplo, que usan las tablas más altas,